Bienvenidos a Aquí y Ahora. Estamos con Joar Velázquez y seguimos conversando sobre distribución de recursos, desarrollo, industrias extractivas y bienestar. Joar, tú me comentabas en la pausa que hay algunas fórmulas en países donde tienen alguna población nativa o incluso no nativa, pero comunidades en las que se llega a algunos tipos de acuerdos en los que hay beneficios para las partes que están inmersas. Sí, Canadá es un país ícono en todo este tema y nosotros venimos estudiando todo este modelo que ellos tienen. En Canadá existe lo que se llaman los acuerdos de impacto y beneficios entre la empresa asesorada o asistida por el Estado, tanto a la comunidad, cuyo objetivo es reforzar las relaciones, no solo reforzar las relaciones intersociales, sino repartir los beneficios. Por ejemplo, ellos participan en el capital social. Eso es lo que y esto es muy bueno porque parte de las acciones mínimas, aunque sea son de la comunidad. Y la comunidad participa en las decisiones de estas empresas. Entiendo, y ayer vi en un diario local, que empresas canadienses que están radicadas en Perú, mineras sobre todo, están buscando aplicar este modelo canadiense al Perú para evitar conflictos sociales y afrontar las necesidades que padecen las comunidades campesinas. Eso es muy positivo. Si esto se da, yo creo que va a ser una muestra de que las empresas, por un lado, están cambiando de mentalidad y por otro lado, realmente buscan ayudar a las comunidades con las que se relacionan. Hay una pregunta que ha llegado vía Twitter que dice que ¿cuál es el interés detrás de la Universidad de Piura y sus reuniones con los líderes indígenas? Nuestro interés es fundamentalmente ayudar. Yo soy nativo, vengo del pueblo Huampisa o Ajún. Soy filósofo de formación, no soy experto en economía ni nada por el estilo. Tengo una profunda preocupación por ayudar a mi gente, porque eso es lo que yo espiritualmente y intelectualmente siento que hay un enorme deber que hacer. A lo largo de estos 2 años con la Universidad de Piura y fundamentalmente con la Escuela de Dirección, lo que he podido apreciar es que hay un interés real sobre cómo ayudar a resolver este gran tema en el país. Y fíjese, ahora creo que somos la única organización académica al menos que estamos tratando de encabezar este proyecto. Ahora se ha fundado una asociación que se llama Tendiendo Puentes, donde yo trabajo como investigador. Que es también de la universidad. Se ha fundado gracias a este proyecto que empezó en la Escuela de Dirección. Y lo que hay que hacer en el país es tender puentes. Y cuando hemos empezado a dictar el caso a muchas empresas y empresarios, les genera muchas preguntas y es muy bueno eso. Lo que hemos visto es que lo que yo he dicho, ¿no? Los empresarios necesitan reeducarse sobre este tema. Y los nativos necesitamos conocer más de mundos de empresa y más conocer al resto de la sociedad también. No para necesariamente inmiscuirse o mimetizarse con el resto de la sociedad, sino comprender quiénes son los demás y sacar ventaja a toda esa realidad. Y nosotros, nuestras grandes necesidades como pueblos en este momento son 4 fundamentalmente. 1 es la educación, 2 es la salud, 3 es la infraestructura y 4 es el acceso al mercado. Yo he puesto fundamentalmente más énfasis en que ojalá este nuevo gobierno pueda crear programas especiales para formar a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Más del 80% de los pueblos indígenas no tenemos gente preparada. Entonces, ¿cómo podemos negociar con un empresario de alto rango, por decir una multinacional, o conversar con un operador político? O con un operador político, ¿cómo podemos nosotros afrontar nuestro futuro si no tenemos gente preparada? Y yo espero, y eso sí pido, ojalá si es que puedan ver esto, que el nuevo gobierno pueda crear programas especiales para formar a los mejores estudiantes de las más de 51 etnias de la Amazonía. Imaginemos que, por ejemplo, de los Awajún, 5 cada año, o no sé, de la etnia Huampi 5, que se formen en las mejores universidades sobre empresas, sobre derechos, sobre no sé qué. Lo que las comunidades queremos, más que se formen en eso, y a lo largo de 5 años tendremos cuántos profesionales formados. Es lo que ha hecho China. China actualmente es una potencia económica y antes de serlo
enviaba estudiantes chinos a Occidente para formarse en empresa. Estos estudiantes han regresado y han hecho que China sea lo que es actualmente. Entonces yo creo que hay que aprender de estos ejemplos y el nuevo gobierno debería preocuparse en crear estos programas, porque solo así vamos a afrontar los grandes problemas que padecemos nosotros como pueblos y culturas. Lo fundamental es mantener nuestro territorio, nuestras tradiciones, pero sin negar al resto de los demás. Y eso requiere un conocimiento primero de nosotros mismos y luego también del resto de la sociedad y también, por supuesto, de la empresa. Sí, hay dos cosas sobre eso que yo quería recoger, algo que tú has escrito en tu blog, pero también relacionarlo. Hemos estado hablando más de las comunidades y de las empresas y muy poco sobre el Estado, ¿no? Normalmente siempre hablamos de un Estado peruano carente y que no está presente casi para nadie, pero en realidad cuando uno compara el acceso a los servicios del Estado, si son malos para el promedio de los peruanos, son pésimamente malos en comunidades nativas, ¿no? Ese es un problema, y tú has mencionado justamente salud, educación, acceso a infraestructura y acceso a mercados, y eso más lo hace el Estado que las empresas. Todo esto, ¿no? Entonces aquí esto es una primera cuestión en la que el Estado tiene un deber que cumplir que no ha estado cumpliendo. Yo he hablado mucho he criticado mucho al Estado monótono, por decir. Uno de los grandes problemas del Perú es que hay una mentalidad. Yo critico mucho la tesis del mestizaje en el Perú. Esto se aplica en la relación pueblos campesinos, en este caso Sierra y Costa quizás, ¿no? Aya de la Torre, Mariátegui, incluso Belaúnde, Víctor Andrés Belaúnde, el gran intelectual y filósofo, hablaba de la síntesis viviente, ¿no? Siempre ha habido una visión de estos grandes intelectuales de interpretar al Perú, o desde la Revolución Italiana, el comunismo, el antiimperialismo, o la síntesis viviente, ¿no? La fusión, tradiciones indígenas, campesinas o andinas y el cristianismo para explicar lo que es el Perú. Yo creo que estos son aportes extraordinarios sobre cómo repensarnos como peruanos, pero a estas alturas no cumplen, no nos ayudan a interpretar. Lo que hay que hacer es inaugurar una nueva forma de relacionarnos y de entender la realidad peruana. Y eso pasa por lo que yo llamo en un artículo escrito lo que son las tres cuestiones básicas a resolver. Primero, hay que dejar de pensar como tales, o sea, es decir, seguir defendiendo esta tesis de la síntesis viviente. Segundo, hay que crear nuevas leyes sobre pueblos indígenas, minorías étnicas. Hay que entendernos como una pluralidad social, y esto es un tema conceptual previo que hay que resolver. Y posteriormente hay que resguardar la verdad como una apuesta política, la verdad en el sentido de diálogo permanente, ¿no? Primero hay que dejar de pensarnos como una síntesis viviente, porque no lo somos. Esa tesis lo que ha hecho es fundamentalmente tratar de opacar el racismo existente entre el limeño pituquito que vive en San Isidro y Miraflores y el cholo, pues, de no sé qué parte del país. De todas las partes del país donde hay cholos. Y eso hay que desterrarlo, hay que extirparlo, ¿no? Eso no es bueno, eso daña las identidades y destruye las relaciones en el país. Lo que hay que es empezar a querernos y apreciarnos desde la diversidad. Y desde aprender en qué consisten esas diferencias, ¿no? Porque hay una palabra que tú usas en tu texto del 28 de julio en tu blog. Tú dices que se necesita un reconocimiento del otro, pero para reconocer al otro primero necesitas conocerlo y respetarlo. Si estas dos cosas no están previas, no hay cómo reconocer al otro, ¿no? Por eso los pueblos indígenas tenemos que ser conocidos y también conocernos. O sea, no es solo que me conozcan, es sobre todo un trabajo personal, es un trabajo previo en el que la ciudadanía pasa por entenderse como algo ya dialogado previamente. Y en el país históricamente no ha habido una forma de relacionarnos. Sendero Luminoso es el producto de esa visión clásica. Entonces, los nativos, creo que como pueblos podemos aportar mucho a repensar los sistemas sociales y las relaciones interculturales en el país,
y que eso pueda conducir a un régimen político que realmente haga partícipe a las minorías étnicas. Hace poco la Defensoría del Pueblo ha emitido el informe 154 sobre educación intercultural bilingüe. Y allí, evidentemente, el Estado los últimos 5 años no ha dado ningún aporte. Si eso sigue así, nuestros pueblos estamos en una amenaza bastante fuerte sobre perder la identidad, la lengua, las tradiciones. Y es un deber del Estado preservarlos. Pero no lo va a preservar si sigue defendiendo la síntesis viviente y ese estado monótono. Yo creo que tenemos que ser un Estado o un país pluricultural que respeta sus tradiciones, su historia y hace que las minorías participen en la toma de decisiones. Y eso hay que cambiarlo. Ojalá este gobierno, porque más o menos tenía ese discurso, pueda dar avances significativos en este tema. De lo contrario, lo que va a generar es mayor conflicto en el país. Ojalá esto se dé. Y el otro es, a la hora de legislar, ojalá se apruebe la ley de consulta. La ley de consulta, si se aprueba, va a ser una muestra de que estamos encaminándonos a ese proceso, a esa transición en realidad necesaria. Necesita bastantes otros elementos para llegar a esto que tú dices de dejar de ser un estado monótono, porque digamos que la ley de consulta es algo así como una primera ficha de dominó y deberían seguir cayendo muchas fichas vinculadas con el desarrollo y el fortalecimiento de los pueblos indígenas. Claro, la ley de consulta va a ser la muestra a nivel de instituciones de que sí, efectivamente estamos aceptando nuestra realidad, que somos diversos, múltiples, pluriétnicos. Este es un paso a nivel de toma de decisiones. Luego tiene que darse a nivel social. A nivel social tenemos que empezar a entendernos como diversos, reconociéndonos los unos a los otros. Y eso implica una labor pedagógica. Yo creo que las universidades tienen un papel crucial. En otro texto también critiqué mucho a las universidades peruanas porque en sus programas no aceptan estudiantes indígenas. Si lo hace, hay muchas restricciones. Personalmente te hablo de mi experiencia. ¿No? Hay muchas restricciones para acceder a una formación y eso debe cambiar. Muchas de estas universidades, para mí, son culpables de los grandes conflictos sociales en el país, porque lo que han desplegado es una mentalidad de síntesis viviente, de mestizaje, o del peruano limeño que vive acá y que va a la sierra solamente para hacer labor social. Y el Perú y el país y ninguna sociedad puede crecer haciendo labores sociales. Tenemos que querernos y juntos involucrarnos en este proyecto. Y las universidades tienen un papel fundamental que cumplir y el gobierno no debe estar ajeno a estos intereses, ¿no? Bueno, te agradezco mucho por haber venido justo en este día. Ojalá tengamos buenas noticias en adelante en este rubro. Gracias, Shuar, por habernos visitado en Aquí y Ahora. Gracias a ti.